Primero que nada, muchas gracias a Basoa por la invitación, especialmente a Aitor por el cuidado que ha tenido en la organización de esto y en pastorear a alguien tan absolutamente imposible como soy yo, cosa que le agradezco enormemente. Me presento porque no me conocéis, lógicamente soy periodista científico, es decir, yo no soy científico, no, yo soy en todo caso el que le trata de informar a la gente lo que hace gente como Pedro Miguel Echenique, y soy promotor del pensamiento crítico y cuestionador, y eso sí lo podemos ser todos. Así como todos podemos entender las bases de lo que hace la ciencia, y por eso traigo una camiseta que se dice que la ciencia es asunto de todos, porque lo es, porque la ciencia nos afecta de la manera más inmediata en todo lo que hacemos en nuestra vida, pero muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, por ejemplo, que estamos sentados en butacas de plástico que tiene el resultado de la petroquímica, que es resultado de los conocimientos de la química, que nos remite hasta los inicios del cambio de la alquimia a la química de aquel químico escéptico, que tenemos la certeza de que estamos tranquilos aquí, porque no se nos va a caer el edificio encima, porque confiamos en los cálculos que han hecho los ingenieros que diseñaron esto, que han utilizado el conocimiento de los materiales, el conocimiento de las cargas dinámicas y estáticas de los materiales, del hormigón, etcétera, para garantizarnos que nadie está aquí pensando, en cualquier momento se nos viene el techo encima. Curiosamente, no estaba preparado, pero voy a pasar por muchas de las cosas que comentó la película. Y la primera es esta: todo tiempo pasado fue mejor. ¿A quién le gustaría volver a la edad dorada de la juventud, a esos momentos de la adolescencia maravillosos, donde todo parecía dorado, donde todo parecía limpio, donde estábamos descubriendo el mundo, teníamos despreocupaciones? ¿A quién le gustaría? Hay manos, hay manos. Tenemos la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, que todas las cosas eran más nobles, más agradables, más limpias, y que a lo largo de nuestra vida nos hemos ido enfrentando a situaciones cada vez más complejas, cada vez más desagradables, cada vez más aversivas. Los científicos, en este caso los psicólogos, nos dicen que hacemos cosas divertidas o peculiares con la memoria. Por ejemplo, olvidamos los malos ratos. No se trata que los grandes traumas que hayamos tenido en la vida los podamos olvidar, ahí se equivocaba Freud. Desafortunadamente, cuando tenemos una cuestión aterradora que verdaderamente nos afecta, no la olvidamos, no existen esas memorias reprimidas, al contrario, lo que hay es la tendencia al estrés postraumático. Pero las sensaciones malas tendemos a olvidarlas. Tendemos a idealizar nuestra juventud. Todo el mundo se acuerda de los momentos bonitos de cuando tenía 17 años y no se preocupaba por nada. Luego hace uno memoria y se acuerda de los exámenes, del profesor, de las peleas, de la pareja que no nos hacía caso, de las broncas con la familia, porque uno siempre quería ser más libre de lo que lo dejaban, de lo terriblemente atormentado que son muchos adolescentes, y por eso sigue leyéndose a Becker en este país. Y nos acordamos que no era tan maravilloso como lo pensábamos. Pero también existe el fenómeno de las memorias falsas, y esto es un fenómeno que ha acaparado la atención de muchos psicólogos. A través precisamente de una investigadora que se llama Elizabeth Loftus, descubrimos que se pueden crear memorias falsas. Mucha gente tiene la idea de que nuestra memoria es una especie de videocámara que registra cada instante de nuestra vida, y si pudiéramos, podríamos volver, si tuviéramos la capacidad de acceder a ese registro, podríamos volver a las 7 de la mañana de 1973, el 3 de junio. Aunque hay algunas pocas personas que lo pueden hacer, y es a costa de otras capacidades cognitivas, la realidad, según nos dicen los psicólogos ahora, es que nuestra memoria más bien la vamos reconstruyendo cada vez que nos acordamos. Decía Elizabeth Loftus, es como Wikipedia. Todo el mundo le puede meter mano y al paso de un tiempo ya no se parece a lo que era el artículo original. Se han hecho estudios, hay estudios de cómo se crean memorias falsas. Por ejemplo, al contarle a una familia de cuando uno de los niños se perdió en un centro comercial. Y la familia no se acuerda que el niño se haya perdido en un centro comercial, eso nunca ocurrió. Y después de insistir mucho, no, pero aquella vez en que el niño se perdió, Pedrito se perdió,
la gente empieza a recordarlo. Y de pronto empieza a ver en las entrevistas que le hacen, bueno, y está la vez que Pedrito se perdió en un centro comercial. Se crean memorias falsas. Y ese fenómeno que es individual de las memorias falsas también se da a nivel colectivo. Así como olvidamos lo malo a nivel colectivo, olvidamos lo malo y creamos memorias falsas como sociedad. Y entonces tenemos ese pasado maravilloso, dorado, esplendoroso de nuestra sociedad, cuando todo el mundo vivía bien, cuando los perros se les ataba con longaniza y no se la comían, cuando los pastorcillos pastoreaban corderitos pero no se los comían tampoco, lo hacían solo porque les gustaban los corderitos y eran su inspiración para tocar la flauta. Todas las culturas humanas tienen la memoria o la memoria falsa de una época dorada que perdieron. Es el mito del Génesis, finalmente. Estaba todo bien, pero tenías que comerte la fruta. No podías no comértela, si estábamos bien, pero hiciste algo que nos hizo perder el pasado. Para los griegos era la Arcadia. Los griegos tenían la creencia en la Arcadia, que había sido esa edad de oro y que por algún error humano se había perdido. Nosotros hoy, en nuestra sociedad, estamos creando esa memoria falsa de un pasado que no existe, que nunca existió. Un pasado donde todos estábamos bien, donde todo el mundo comía. No es cierto, la humanidad ha padecido hambrunas hasta el siglo XX, lo común era el hambre. Teníamos una época en que, como decían los jóvenes, respetaban a sus padres y no eran groseros. Existen tablillas sumerias donde hay padres quejándose de que los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no se portan como deberían. Es una queja constante. Esa creación de una falsa realidad antigua, de una falsa situación ideal estática, además era estática, ¿no? Si ya no puedes estar mejor, ya no quieres estar mejor. Y generalmente se relaciona con la naturaleza, se relaciona con el mito de lo natural. Y el mito de lo natural es bastante peculiar porque tiene esta idea de estático. El equilibrio ecológico es perfectamente estático, no pasa nada, ¿no? Todos los seres vivos ocupan su lugar y nadie se mueve. Nadie le come territorio a otro, nadie pone en riesgo a otra especie, todos se respetan y se quieren muchísimo, así como una comuna hippie. Y no es así. Pero hemos creado el mito de lo natural relacionado con el pasado como nuestro ideal. Y algo que los filósofos llaman la falacia de lo natural, la idea de que lo natural es bueno. Y esto la mercadotecnia en este momento lo está manejando de una manera espectacular. Ustedes ven, natural. Es un reclamo para vender todo tipo de productos, eco, bio. Y llegan a locuras como vender sal sin gluten, que por cuestiones de que el gluten es una proteína animal, la sal no puede tener gluten, pero como la gente compra cosas sin gluten, le venden sal sin gluten, ¿no? Que es como venderte, no sé, tomates sin polvo de meteorito. Pero si lo pensamos un poco, la idea de que lo natural es bueno es una falacia, efectivamente. Basta pensar en una seta venenosa. Natural, naturalísima. Buena, no. Al contrario, necesitamos métodos artificiales muchas veces para salvarnos de un envenenamiento por setas. Lo natural no es forzosamente bueno. Y por lo tanto, lo artificial no es forzosamente malo, porque esa es la lógica que se contrapone a la idea de que a la falacia de lo natural es bueno, lo artificial es malo. Y lo artificial puede ser demasiado amplio como para nuestra propia conveniencia. La naturaleza no es estática. La naturaleza cambia constantemente. Tenemos 5 grandes eventos de extinciones casi totales de la vida en la Tierra. Los continentes, nada parece más sólido que la Tierra en la que estamos de pie. Y los continentes a lo largo de la historia se han movido de lugar, han ido derivando, lo que se llamaba la deriva continental antes.
los seres vivos que vivían en estos distintos continentes, en estas distintas masas continentales, han cambiado radicalmente a lo largo del tiempo. El clima ha cambiado radicalmente a lo largo del tiempo, nada más que en aquel entonces sin que lo afectáramos nosotros con nuestra quema de fósiles. La naturaleza es, y esto lo sabe cualquiera que tenga relación con ella, pero lo olvidamos a propósito, es un sistema profundamente dinámico. Y es tan dinámico que se puede autodestruir en muchos casos. Los seres vivos pueden destruir su medio ambiente sin siquiera darse cuenta de ello. Pero si tenemos esta idea de que lo natural es bueno y lo natural es estático y lo artificial es lo cambiante, pues llegamos a ciertas lógicas. Mientras menos cambio haya, mejor. Mientras menos cambio haya, las cosas serán más naturales. Y si son más naturales, pues de preferencia que sean menos humanas. Porque el ser humano es el causante de que hayamos perdido aquella arcadia natural, aquel equilibrio ecológico en el que creemos que estábamos en el pasado. Ayer en la cena comentábamos, cuando se habla de los bosques primigenios de Europa, se desaparecieron por allá del siglo XV. Todo lo que vino después fue recreación, pero ya afectamos a la naturaleza profundamente. Entonces, la idea de tener una realidad menos humana tiene cierta ventaja porque el ser humano en esta visión, y es una visión que por desgracia maneja la izquierda política con mucha frecuencia, de la que yo soy crítico como parte de la misma, lo reconozco, me confieso de izquierda, pero para muchos el ser humano es sospechosamente antinatural. Es como si hubiéramos llegado verdaderamente a una nave espacial o como si hubiéramos surgido del caldero de un brujo druida. El ser humano es el enemigo de la naturaleza, el ser humano no es natural. Claro, cuando nos miramos un poco críticamente ante un espejo nos damos cuenta que somos unos primates, pero primatazos. No, lo que nos separa de un chimpancé es bastante poco. Yo recuerdo que había un obispo británico que no quería ir al zoológico porque cuando pasaba frente a la jaula de los chimpancés se sentía profundamente ofendido porque se ponían en duda todas sus creencias del Génesis, porque no podía dejar de darse cuenta que el que estaba atrás de la jaula era su primo muy cercano, era su pariente muy cercano, con manos similares, con ojos similares, con gestualidad similar. Somos tremendamente primates, pero nos dicen que somos el gran enemigo de la naturaleza, elevada a la condición de elemento místico. ¿A qué grado se lleva esto? Hay un movimiento para que desaparezca la humanidad. Se llama el Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Y van en serio. Lo que ellos dicen es, para que el planeta esté bien, los que sobramos somos nosotros. Entonces, bueno, no proponen que uno se suicide. Algunos locos lo han hecho, pero esto es una minoría menos pequeña. Proponen que dejemos de reproducirse. Dice, logramos al cabo de 2 o 3 generaciones, habremos erradicado al ser humano del planeta y todo estará bien en ese momento. Lo único que sobraba eran los 7,000 millones de primates, estos que escuchan música, que componen música, que son capaces de pintar, por lo menos algunos de sus miembros, el Jardín de las Delicias o escribir los poemas humanos de Vallejo. Cuando no teníamos conocimiento científico, teníamos creencias precientíficas, no quedaba de otra. A ver, si tú no tienes conocimiento, más o menos tienes que basarte en la experiencia, en lo que dicen otros, en lo que dice alguien que dice que sabe, o si no dice que, no solo tiene que decir que sabe, tiene que ser además una persona muy creíble, muy seria, muy atildada, que te diga con absoluta seguridad que si no bendices la forja, el hierro saldrá mal. Y como tú no sabes cómo se hace el hierro, por experiencia has sabido que si pones hierro y le agregas un poco de carbón en la forja, consigues acero que es más resistente que el hierro, que te sirve para hacer mejores arados y también mejores espadas.
pero no sabes cuál es el mecanismo que se produce al interior del metal en el proceso de forjado para obtener acero. Entonces, si te dicen hay que bendecir la forja o dejará de producir acero, tú vamos, consigues al cura más rápido y le pagas lo que sea y bendice la forja o el horno de cerámica. Y si empiezan a fallar las cosas y hay una plaga que está acabando con las cosechas de la sociedad, pues buscamos culpable. ¿Quién es la bruja? Vamos a ver, nos ponemos de acuerdo, decidimos quién es la bruja, vamos, la quemamos y con eso ya no tenemos la plaga. Eran creencias precientíficas que se tenían porque no había otra cosa, no había otra forma de enfrentar el mundo. La experiencia, como digo, nos daba pequeños avances, pero teníamos el gran defecto de no saber cómo es que se daban esos avances, cómo es que al hacer ciertas operaciones obteníamos mejores resultados. Ese es el empirismo vacío que, sin embargo, nos permitió avanzar bastante los primeros 10.000 años de la civilización. Pero una vez que tenemos a la ciencia, esas creencias se convierten en anticientíficas. Quien sigue hoy bendiciendo la forja, pero se negara a utilizar los mecanismos, los métodos que conocemos de la química y la física para obtener el mejor acero posible y solamente hace los rituales, ya no está siendo precientífico, está siendo anticientífico. Un ejemplo de esto, y de muchas creencias anticientíficas, lo dio Mao Zedong en su gran salto adelante de 1959-1961. En aquel momento decidió que tenía en 1949 se había apoderado de una sociedad profundamente agraria, profundamente atrasada, cuando el sueño máximo de la visión soviética stalinista, que era la que retomaba Mao, era la de tener una sociedad industrial. Si había muchas chimeneas echando humo y se producían muchas toneladas de acero, ibas por el mejor camino. Y lo que decide es hacer un gran salto adelante. Y el gran salto adelante de Mao Zedong implica cosas como la siguiente. Los gorriones se comen el grano que siembras. Tú tienes que sembrar un montón de grano para que algo prenda, porque pasan los gorriones y dicen, mira, buffet libre. Y se comen todo. Entonces los gorriones fueron incluidos en las 4 plagas junto con los mosquitos, las ratas y no me acuerdo cuál era el otro, o eran 3. Pero vamos, los gorriones fueron considerados una plaga. Y por lo tanto se premiaba a la gente que mataba más gorriones todos los días. Las 100 truchas de Chenique eran pocos, se podían matar 1000 gorriones en un día y quedar muy bien con el presidente, con el comité del Partido Comunista local. Ese fue uno de los elementos que provocó la hambruna de 1959-1961, que mató entre 4 y 20 millones de seres humanos, porque se les olvidó, no sabían, o no se quisieron enterar, porque ya se sabía, que los gorriones también se comían las plagas de los cultivos, es decir, las plantas que ya habían brotado eran víctimas de otras plagas que resultaban el otro buffet libre para los gorriones. La falta de gorriones en toda China, porque aquello fue una masacre de gorriones en forma, fue uno de los causantes, junto con las políticas lisencoístas, de la gran hambruna de 1959-1960. Además se deforestó China. ¿Cómo se deforestó China? Cuando ya no había bosques que talar, se quemaron los muebles de los campesinos, porque en los patios traseros de todas las casas se pusieron pequeñas forjas de acero. Y se pretendía que cada campesino, que cada familia campesina hiciera acero. Como no podías hacer grandes fábricas, hacías pequeñas forjas de acero, que produjeron cantidades enormes de acero, quemando prácticamente toda la madera que había en China. El acero de la peor calidad que se ha producido en la historia de la humanidad. El salto adelante resultó un salto atrás tan enormemente aterrador que hubo que replantearse todo. De hecho, le costó en gran medida el poder a Mao. Aquí estamos ante el enfrentamiento de dos visiones. Una es, y lo decía la película, la idea de que el universo es material, es decir, está hecho de materia y energía, no está hecho de caspa de gnomos o de suspiros de hada. La idea de que es natural, es decir, que no hay nada sobrenatural, que los rituales de la bendición de la forja te pueden hacer sentir muy bien, pero que no tienen un efecto, que no hay fantasmas y que no hay brujas, y por lo tanto ya podemos ir dejando de quemar a las pobres mujeres solteronas que viven con un gato en las afueras del pueblo. Y que el universo es comprensible
Es decir, que si nos aproximamos a él adecuadamente, podemos entender sus mecanismos. Entender sus porqués en el sentido científico, no en el sentido filosófico. ¿Por qué el cielo debe ser azul? Pues no lo sabemos, es una pregunta filosófica. ¿Cuál es el color de la tristeza de las piedras? Pues no lo podemos saber. Pero sí podemos saber cuáles son los mecanismos de absorción de la luz del sol que hacen que veamos el cielo azul. Ese es el porqué científico que sí podemos responder. Y ante esta visión se enfrenta otra, la idea de que el universo es espiritual. La madre tierra, los espíritus del bosque, los rituales, la magia. Tiene un elemento sobrenatural que está fuera de nuestro control y de lo que tenemos, de lo que está a nuestro alcance, y tiene un grado de misterio que no podemos conocer. Esto a mí, como católico que fui, siempre me divertía muchísimo cuando llegabas al punto en que te decía el cura, es que es uno de los misterios, si llevas 3, ¿cuántos hay? Y había un montón, yo me acuerdo que eran 7 los principales, pero a la hora de hacer uno preguntas difíciles había un montón de misterios. Y con eso se daban por satisfechos. La ciencia no se puede dar por satisfecha con decir es un misterio. Eso lo único que hace es empujar a los científicos a decir, qué interesante, vamos a revelarlo. La industria del misterio vive de que el misterio siga siempre. La ciencia vive de la creación de nuevos misterios, como bien dice Pedro Miguel. El problema es que la ciencia no ocurre en un vacío, ocurre en un entorno de carácter social y económico. Y si la ciencia en la revolución industrial del siglo XVII, XVI nos había empezado a enseñar cosas sobre el universo, provocó preguntas sobre la sociedad. Oye, si la Biblia se equivoca en esto de que el mundo tiene 4 esquinas, que no es plano, es un esferoide, si resulta que, como vio Galileo, pues no son esferas perfectas los cuerpos celestes, y como dijo Copérnico, no somos el centro del universo, nos sentíamos tan importantes siendo el centro del universo, al resto que giramos alrededor del Sol. Ya años después vendrían a enseñarnos que el Sol tampoco es el centro. Somos una pobre civilización en un brazo lejano de una galaxia, como hay cientos de miles de millones de galaxias. Pero en aquel momento, si la ciencia nos enseñaba eso, la gente empezó a hacerse preguntas. Pero entonces esto de que el obispo le dé el poder al rey, a lo mejor Dios no está dándole la soberanía a los reyes. A lo mejor no tienen la sangre azul, a ver, pica ese, a ver si. Es roja. ¿Qué tal que todos tenemos derechos? ¿Qué tal que la soberanía entonces la tenemos nosotros y nosotros podemos influir en cómo se gobierna y cómo se toman decisiones? ¿Qué tal que las leyes las hacemos nosotros y no nos las manda hecha el rey por bando solemne? ¿Qué tal si así como pensamos libremente respecto del universo, podemos pensar libremente respecto de los reyes, respecto de nuestra organización social? ¿Qué tal si podemos expresarnos libremente, como han impedido que se expresen Galileo, Copérnico, Giordano Bruno, etcétera? ¿Qué tal si podemos creer lo que se nos dé la gana? A lo mejor nuestra religión no es la buena y a lo mejor también hay que dejar vivir con nosotros a los que creen otras cosas. Todo esto conformó lo que se llamó el pensamiento ilustrado, y es el cambio social que también creó el mundo como lo vivimos ahora. Así como no nos damos cuenta de que estamos sentados en sillas de plástico o que tenemos unos cálculos ingenieriles para estar tranquilos en este salón, a veces tampoco no nos damos cuenta de lo que representan las ideas de democracia, libre expresión, libertad de pensamiento, libertad, el saber que tenemos derechos, el saber que tenemos leyes, el tener cierta tranquilidad de que no nos pueden detener arbitrariamente cuando salgamos de aquí, porque su corbata no me gusta y está usted arrestado. Eso fue el resultado posterior de la revolución científica. Las creencias anticientíficas o precientíficas, sin embargo, dominan una enorme parte de nuestra sociedad, y la dominan desde la izquierda y desde la derecha. Y voy a poner un caso de una organización a la que conozco muy bien, sobre todo porque el día que nació a mí me detuvo la policía. No tiene nada, tiene una cosa que ver. Greenpeace nace en 1971 para protestar en contra de una prueba atómica. En aquel entonces estábamos viviendo la Guerra Fría, y Estados Unidos iba a hacer una prueba nuclear en la isla de Amchitka, en la parte sur de las Aleutianas, para ver
lo que estaban haciendo era hacer explosiones atómicas para ver cómo sus sismógrafos registraban las explosiones, para poder saber si un registro sismológico era un terremoto o era una bomba, una prueba nuclear de los soviéticos o de los chinos. Entonces ese era el objeto de esta prueba nuclear. Y un señor llamado Robert Hurt, que era periodista, dijo que esa prueba nuclear iba a causar un terremoto y un tsunami que probablemente hundiría a San Francisco. A Vancouver lo iba a dejar de agua hasta acá. Un grupo de cuáqueros, que es una denominación protestante, pacifista, que tuvo mucho que ver, por cierto, en la abolición de los esclavos en Estados Unidos y en la abolición de la esclavitud, de la trata de esclavos en Gran Bretaña, convenció a un grupo de cuáqueros que había que evitar la ola. Entonces formaron el comité No Hagan una Ola. Y el comité No Hagan una Ola alquiló un barquito, le puso la expedición Greenpeace 1 y se lanzaron hacia el lugar de la prueba atómica a tratar de impedirlo. Un idealismo admirable, tan admirable como el idealismo nuestro, que teníamos 16 años y nos plantamos en contra de la prueba nuclear en la Embajada de los Estados Unidos. Éramos 8, ocupimos muy bien en una sola furgoneta policial, sin encimarnos unos con otros, estábamos muy bien ordenaditos. Cuando se dieron cuenta que no éramos peligrosos comunistas, sino más bien hippies con muy buenas intenciones, nos soltaron afortunadamente. Pero Greenpeace siguió. La prueba nuclear se llevó a cabo, el gobierno de Estados Unidos no quería líos, entonces adelantó 2 días la prueba, punto, para cuando llegaron estos la prueba ya, a la isla de Mchitka la prueba ya se había hecho, ya se había retirado el ejército estadounidense, y no había habido ninguna ola ni ningún tsunami. Las pruebas nucleares dejaron problemas gravísimos en muchos lugares, como en el atolón de Bikini. Tenemos, de hecho, residuos de las pruebas nucleares en la atmósfera hasta el día de hoy, pero no había provocado una ola. Sin embargo, ellos creían realmente que sobrevendrían horrores con los avances tecnológicos. Quizás la historia que más revela por dónde va esto es la historia de Robert Hurt, el propio fundador de Greenpeace, el que los convenció de que iba a haber una ola. En el año 2000 le diagnosticaron un cáncer que algunos médicos consideraron intratable. En 2004 Robert Hurt abandonó todo tratamiento médico para atenderse con un famoso charlatán. Este señor trataba gente, creo que todavía trata gente contra el cáncer. Ha sido encarcelado 3 veces ya por practicar la medicina indebidamente. Por supuesto, el fundador de Greenpeace murió de cáncer en 2005. Esto probablemente les recuerda la historia de Steve Jobs, que le pasó lo mismo por retrasar el tratamiento de su cáncer de páncreas, de los pocos cánceres de páncreas, además, que eran curables, de los pocos tipos de cáncer de páncreas que tenía esperanza de ser curable, la mayoría son mortales por necesidad. Retrasó tanto el tratamiento por tomar zumos y hacer medicina naturista, que acabó pagándolo con su vida. Pero Greenpeace es también la organización hoy de los salarios impresionantes. Yo me acuerdo que hay un biotecnólogo español, J.M. Mulet, amigo nuestro, que estuvo mucho tiempo preguntándole a Mario Rodríguez, el director de Greenpeace, cuánto ganaba, y Mario no quería contestar. Un día, por alguna causa extraña, Mario aceptó darme una entrevista de un par de horas en televisión. Sigo pensando que cometieron un error. Si yo hubiera sido ellos, no me hubiera dado la entrevista. Y una de las cosas que le dije, pues, ¿cuánto ganas? Y bueno, me decía que él no llegaba a los 100.000 euros al año, que era un poco menos. Porque la de Noruega, cuando hubo otro escándalo de trapicheos de cambio de moneda de Greenpeace, salió diciendo que ganaba $100.000 al año. Son salarios de $130.000, $141.000, que nos ubica en muchas veces por qué es imposible convencer a Greenpeace de algo. Porque si te convencen tienes que cerrar el negocio. Y cuando tienes un salario de $140.000 al año, tú crees firmemente aquello en lo que creías. Incluso los chicos, yo lo descubrí, los chicos que están repartiendo folletos y convenciéndolo a uno de que sea parte de Greenpeace. Alguna vez hablé con ellos y me decían, bueno, nosotros somos mileuristas, que ya es decir mucho. Hombre, qué bien, os pagan, pero le decís a la gente que sois voluntarios. El caso más notorio de Greenpeace
No digo que no haya hecho cosas buenas, evidentemente ha puesto el acento en muchísimos errores que se han cometido y ha llamado la atención, que es lo único que hace Greenpeace. No financia estudios, no apoya investigaciones científicas, lo único que hace es dar testimonio, porque ese es lo que hacían los cuáqueros. Es un principio básicamente religioso. Dan testimonio de la injusticia y hasta ahí. Ellos por lo demás ya les da igual. Este año cumplimos 19 años de la oposición al arroz dorado. Esto es muy sencillo. En Asia el arroz es el alimento fundamental para el 50% de la humanidad. Y en los lugares donde el 80% de la ingesta calórica diaria es de arroz, hay un gran, que es buena parte de Asia y sobre todo el sudeste asiático, hay un problema de deficiencia de vitamina A, porque no tiene elementos para hacer vitamina A el arroz. Un grupo de investigadores biotecnólogos se dedicaron a hacer el arroz dorado. ¿Qué es el arroz dorado? Le agregaron 2 genes, es un transgénico, palabra prohibidísima, palabra que ya con esa, tú dices transgénicos, ya te miran feo algunas personas. Le metieron 2 genes, uno del narciso, de esta florecita amarilla muy simpática, y otro de una bacteria. Y al insertar en el genoma del arroz estos 2 genes, el arroz empezó a producir betacaroteno. Y el betacaroteno es una previtamina, es algo que nuestro cuerpo utiliza para hacer vitamina A. La idea era, regalas arroz con betacaroteno y hay menos niños ciegos y muertos en Asia. Es bonita la idea, ¿no? Que no haya niños muertos nos parece siempre una buena idea. En el año 2000 se dio a conocer la investigación, todavía no tenía suficiente betacaroteno el arroz, pero desde ese momento Greenpeace empezó una lucha a muerte contra el arroz dorado. A muerte. En la actualidad ya se tienen cepas de arroz que dan con lo que uno come normalmente en esos lugares todos los días, la ingesta necesaria de betacaroteno para combatir la deficiencia de vitamina A. Pero no se ha reducido en uno solo el número de niños ciegos al año en Asia, ni el número de muertes. La mitad de los niños que quedan ciegos mueren en un plazo de 5 años. ¿Por qué es antinatural? Porque es antinatural, porque es una intervención en la naturaleza que no deberíamos hacer, porque la naturaleza es sagrada. Y esto me lo dijo directamente Mario Rodríguez a mí, el director de Greenpeace España, cuando le pregunté por qué no agricultura sostenible y biotecnología. ¿Por qué no tener todos los avances de la técnica, todos los avances de la ciencia y al mismo tiempo actuar con respeto al entorno y buscar que las herramientas sirvan a las soluciones que queremos dar? Me dijo él, porque nosotros creemos que lo que hace la naturaleza es mejor que lo que hace el hombre cuando interviene en la naturaleza. Y yo ya no se lo dije porque soy una persona muy educada, pero estuve a punto de decirle, Mario, traes gafas y esa es una intervención en la naturaleza. Los que usamos gafas hubiéramos sido inservibles para la sociedad de no haber sido por la óptica de Newton, y deberíamos recordarlo. Estas creencias se derivan hacia muchos otros espacios terriblemente peligrosos. Tenemos las creencias de los antivacunas, tenemos la creencia de los chemtrails, que se supone que nos fumigan, una serie de personas que no saben cómo es que se queda una estela de condensación de los aviones bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, básicamente. Está estudiado científicamente cuándo se queda la estela y cuándo no se queda, pero hay gente que cree que no, nos están fumigando y nos están matando. Por eso vivimos más el doble que nuestros abuelos, porque nos están matando. Las pseudoterapias, ahora que el gobierno ha hecho una serie de acciones en contra de las falsas terapias, ha tenido una reacción tremenda por parte de muchos sectores que consideran que la medicina es mala, independientemente de que, repito, van a vivir el doble que sus abuelos. Las teorías sobre el electromagnetismo, todavía esta semana peleábamos contra un ayuntamiento que cometió la barbaridad de invitar a unos tipos a hablar de la contaminación electromagnética y cómo los móviles te van a hacer daño y te van a destruir y te van a matar y te van a provocar muchas enfermedades. No hay pruebas científicas al respecto, pero el mito está, y está profundamente enraizado en nuestra sociedad. Conspiraciones de todo tipo, los mitos alimentarios, los conservantes son malos, los colorantes son malos. Si no tuviéramos conservantes no podríamos simplemente mantener a la gente que mantenemos.
en el mundo. El fraude lunar, que ahora que se cumplen los 50 años de la llegada a la Luna va a volver. El terraplanismo, finalmente ahora tenemos gente que dice la Tierra es plana. Todas las evidencias que tenemos desde los antiguos griegos dicen que es un esferoide. No, es plana, como una pizza. La teoría de la Tierra pizza. La teoría de que los medios nos hacen hacer cosas. Esta es una teoría muy extendida. La gente dice, los chavales son violentos por culpa de los videojuegos. No, los estudios dicen que no. Y los chavales no son violentos por ver películas y no son violentos por ver televisión. Y esto ya se decía desde mi generación. Mi generación fue la primera creada por la televisión, en blanco y negro, pero no hemos vivido en blanco y negro por eso. De hecho, yo cuando hablo mucho con institutos, alguna vez me ha tocado decirles a los chavales, oigan, ¿vuestros padres tienen miedo de que juguéis videojuegos? Sí. ¿Sabéis por qué? No. Porque vuestros padres temen que copiéis en la vida real lo que se dice en los videojuegos. ¿Qué hacen los videojuegos? Mato mucha gente y me robo un coche y le pego a otro. Vale. Tus padres temen que tú vayas y hagas eso en la vida real. Entonces los chavales me miran como... Ir y decirles a vuestros padres que conocéis la diferencia entre la fantasía y la realidad. Decirles que sí, jugáis GOT o World of Warcraft o lo que juguéis, pero que entendéis que no podéis matar a vuestros amiguitos con una ametralladora. Ha tenido un gran éxito. En los 4 o 5 grupos donde lo hemos dicho, los profesores luego dicen los padres que qué bueno que hablaste con los niños, porque tampoco lo planteaban. Tenemos eso entre nuestros mitos. Y tenemos la idea de que lo que tenemos existió por otro lado siempre. Cuando hablamos de democracia y nos llenamos la boca de democracia, se nos olvidan algunas cosas. Se nos olvida que la democracia es un fenómeno del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Aunque nos gusta creer que se inauguró la democracia como la conocemos, ya si no con los griegos, por lo menos en 1789 con la Revolución Francesa, o en 1776 con la independencia estadounidense, lo que hoy llamamos democracia no tiene nada que ver con aquello. En aquel entonces solo votaban los hombres que tenían propiedades o los hombres que pagaban impuestos. Los hombres sin propiedades no empiezan a poder votar sino hasta Grecia en 1844. Las mujeres por primera vez en Nueva Zelanda en 1893. Pero cuidado, voto activo, no pasivo. Podían votar, pero no podían ser votadas. Las mujeres son elegibles apenas hasta el siglo XX, en Finlandia en 1906, y las últimas en Arabia Saudí en 2011, hace 8 años apenas. Sufragio universal integral que no excluye analfabetas, a personas por cuestiones étnicas, a personas por cuestiones de sus discapacidades físicas, etc. En Kuwait solo se logró en 2005. Esta democracia de la que tanto hablamos y la que algunos dicen ya la tenemos superada, todavía no la hemos podido ni siquiera consolidar. Vivimos un tiempo que nunca antes habíamos vivido. Cierto que nos han enseñado mucho que la historia nos da grandes lecciones para poder manejar la realidad. El problema es que estamos en una época en la que la historia no se sabe la lección. Y esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia humana. Puede haber paralelismos históricos, pero nunca antes había habido democracia en los términos en que la tenemos hoy. Nunca antes había habido un mundo sin hambrunas. Hoy no hay hambrunas por falta de comida. Los puntos del planeta donde hay mayor riesgo de hambrunas, donde se están produciendo hambrunas, son puntos donde no puede llegar la ayuda por los conflictos bélicos. Sudán del Sur, que ha terminado la guerra, por lo menos al parecer, y Yemen. Son las grandes catástrofes humanitarias, pero no es porque no haya comida, sino porque no puedes llevar la comida, porque la comunidad internacional ha aprendido a responder y tiene alimentos suficientes para que no haya las hambrunas que todavía en 1970, 1980 podíamos ver en los periódicos. Para la gente mayor todavía, Biafra es una palabra que causa horror, porque recordamos a aquellos niños hambrientos de Biafra. Europa estuvo en guerra incesantemente hasta 1945. Llevamos el más largo periodo de paz de la historia. Todos nuestros padres, todos nuestros abuelos, todos nuestros bisabuelos, y tira para atrás 10.000 años, todos conocieron la guerra, como participantes activos o como víctimas. Tener una época tan larga sin una guerra no tiene precedentes en la historia humana. La conciencia ecológica, esa la inventamos en el siglo XX.
mal inventada y con problemas y con muchos fenómenos místicos, pero es la primera vez que nos damos cuenta de que tenemos una relación con el entorno que debemos cuidar. Los derechos de las minorías, antes las minorías no eran ni personas, se les renegaba la calidad de personas a todo tipo de minorías. Y cosa que dije derechos de la mujer por un lado y derechos de minorías por otro, porque siempre hay que recordar que las mujeres no son una minoría, son la mayoría. En prácticamente todas las sociedades hay más mujeres que hombres, entonces no son una minoría. La sanidad universal, la educación universal, la capacidad de comunicarnos inmediatamente, de transportarnos a donde quiera que vayamos, la opulencia de nuestras sociedades, la riqueza de la información a la que tenemos acceso, todo eso hace 50 años no existía. Hoy la gente se queja del turismo porque hoy cualquier pelagatos es turista como yo. Antes viajaba la gente rica. Claro, dejaban mejores propinas que yo, entonces los recibían un poco mejor. Pero es que hoy cualquier pelagato se puede ir a París. No es un sueño de ricos, y lo era cuando yo era un niño. Cuando hablamos mal del ser humano y de su intervención en la naturaleza, que ya quedamos que es una naturaleza que no es tan natural como nos gustaría creer, y cuando se habla de extinguir al ser humano, se nos olvida que somos el único ser vivo que se preocupa por su medio ambiente. Los demás animales les da igual. Evidentemente no tienen ni la información ni el aparato cognitivo necesario para analizar el efecto de sus acciones sobre el medio ambiente. A nosotros nos costó mucho darnos cuenta de la barbarie que llegamos a producir. Por ejemplo, cuando se reaccionó ante la contaminación en el río Támesis, es porque el hedor del río Támesis cubría todo Londres y los alrededores. Y Londres es grande, es enormemente grande, y todo olía a mierda. Y fue cuando finalmente se dieron cuenta que quizás no deberían estar tirando toda la basura en el río Támesis. Hoy va uno y hay peces en el río Támesis y hay patos. Pues, hombre, algo se ha avanzado de aquel momento de la revolución industrial cuando el desastre verdaderamente había matado completamente al río. Somos el único ser que es empático con el sufrimiento de otros seres vivos. Nos duelen los patitos, nos duelen los sí somos muy que somos más empáticos con los animales bonitos. Los animales que, como digo yo, tienen un alto índice de peluchabilidad. Mientras más probable es que un animal se convierta en un peluche, más nos parece tierno. Una foca es bonita, un osito polar. Ya una triquina o una solitaria, hay animales muy feos que tienen menos simpatía. Pero somos capaces de ser empáticos con otros seres vivos, de entender que si su dolor no es igual al mío, alguno tienen. Que si su sufrimiento no es igual al mío, están experimentando algo, que bueno, si me los voy a comer, voy a tratar de matarlos sin provocarles ese sufrimiento. Somos el único ser que asume responsabilidades morales por sus actos. Y entre todos los errores y barbaridades que ha cometido el ser humano y las formas en que ha usado mal la ciencia en muchos casos, no hay que olvidar que está también esta otra parte, que es el gran argumento contra el movimiento para la extinción humana voluntaria. Y esto lo digo porque hay una serie de diálogos que se están impidiendo y que es necesario hacer, y con esto quiero terminar. No se está hablando realmente sobre la energía. Tenemos el problema del calentamiento global y tenemos la ilusión de las energías renovables, verdes, sostenibles, limpias, recubiertas de rico chocolate y con fresco aroma a pino, como en los anuncios de detergentes. Y esas energías no existen. Y entonces urge el debate de la energía nuclear. Y cada vez que uno intenta abrir el debate de la energía nuclear, le caen a palos, cada vez menos. Ahora hay un grupo de jóvenes ingenieros y físicos nucleares en España que están tratando de abrir el debate, de decir, a ver, no puedes tener el pastel y comértelo. De aquí a que tengamos energías como las queremos todos, necesitamos un puente, y quizás ese puente, no lo sé, lo que me dicen es que quizás ese puente es la energía nuclear. No es la solución para siempre, pero sí es un puente útil para dejar de quemar fósiles, que es lo urgente, porque la gente se está muriendo por la contaminación y estamos calentando el planeta y nos arriesgamos a una catástrofe en serio. El debate de la biotecnología, ya lo dije, cada vez que uno dice transgénicos, organismos genéticamente manipulados, sale alguien con un palo y empieza a darte. El debate de las pseudomedicinas y por qué son malas. Evidentemente yo no creo en el karma ni en cuestiones místicas, pero el gusto que me dio que al gobernador de la Liga Norte le diera varicela después que lleva 2 años hablando en contra de la vacunación,
la verdad tengo que reconocer que yo me lo he pasado pipa. Y me perdonarán el Schadenfreude. Sí. El tema, junto con todo esto de la libre expresión, debemos dejar hablar a todos, a quién debemos callar y con qué derecho lo callamos, cómo tenemos que replantearnos este valor que consideramos fundamental en nuestra sociedad, que es básico para la ciencia, pero es también básico para una sociedad, la libertad de expresión, y uno que se nos olvida mucho donde vivimos nosotros, son los derechos del mundo pobre. Los derechos del mundo pobre son los siguientes: cualquier persona que viva en el África subsahariana ganando $1.50 al día hoy, tiene derecho a tener un auto, tiene derecho a tener un móvil, tiene derecho a tener un reproductor MP3 y disfrutar música todo el día, tiene derecho a tener las baterías y la corriente eléctrica necesarias para alimentar su MP3 y disfrutar de música todo el día si se le da la gana. Tiene derecho a tener la misma diversidad de alimentos que tengo yo cuando me voy a un supermercado. Tiene derecho a tener la elección de ropa que tengo yo cuando voy a un supermercado. Y yo no tengo ningún derecho de decirles que, ay, perdón, ya nos acabamos los recursos del mundo, así que a ti te toca seguir siendo pobre, y esa es mi aportación al futuro de tu sociedad. Tenemos que replantearnos no los derechos, no solo la libertad, no solo la democracia, no solo la libertad de la mujer, de la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera, sino los derechos económicos, a disfrutar de los bienes que nosotros disfrutamos tan frescamente. Una nota optimista para terminar. Thomas Babington Macaulay hace muchos años, a principios del siglo XIX, se dio cuenta de algo interesante, que es que siempre miramos al futuro pensando que sobrevienen grandes catástrofes. Ningún adivino se ha hecho de público diciendo que todo va a salir bien. Los adivinos se hacen de público cuando dicen sobreviene una catástrofe y os salvaréis los que estéis conmigo. Así se hacen los gurús de todas las sectas. Pero si miramos hacia atrás, lo que vemos es avances. Hoy vivimos más tiempo, con más calidad de vida, disfrutamos más el arte, podemos reunirnos, aquí hay gente que viene de lugares muy lejanos y puede transportarse tranquilamente a venir a esta reunión. Estamos mejor que nuestros abuelos, pero nuestros abuelos están mucho mejor que nuestros tatarabuelos. ¿Quién aguantaría hoy lo que se aguantaba en las minas de 1930? No voy más atrás. Si algún día leen El camino a Wegan-Pierre de George Orwell, que es un ejercicio extraordinario, cuando George Orwell, un delicado periodista, se mete a la mina y descubre lo difícil que es la vida del minero. Ningún minero hoy, ni siquiera en África, vive como vivían los mineros del norte de Inglaterra en 1930-37. Si miramos hacia atrás, hemos ido mejorando, con tropezones, con metidas de pata, con errores, con atrocidades, sin duda. Pero en general la tendencia estadística es a seguir mejorando. ¿Con base en qué principio decía este hombre? Que además era conservador. Es que no teniendo detrás de nosotros más que mejoras, no esperamos sino deterioro en nuestro futuro. Lo que deberíamos esperar es mejorar. Lo que deberíamos esperar es darle una vida mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos y los nietos de todos los que viven en este planeta con nosotros, no solo a nosotros que finalmente somos los ricos del planeta. Les agradezco muchísimo su atención. Si quieren saber algo más, traigo 3 ejemplares de La Izquierda Feng Shui, soy malísimo vendiendo. Estos son los nombres de mis blogs, mis canales de YouTube. Tengo uno nuevo que se llama Cosas que Sabemos, que es exclusivamente de divulgación científica pura y dura a nivel calle. Y estoy en Twitter para que me insulten, que hay mucha gente que se divierte muchísimo haciéndolo todos los días. Muchas gracias.